Buenos días a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a IG, soy Diego Morín, analista de mercados y bueno, como cada miércoles vamos a analizar la situación del mercado de divisas, hoy más que nunca muy importante debido a esta resaca de las elecciones de Estados Unidos, con posicionamientos sobre todo muy bruscos en la madrugada a medida que iban llegando esos primeros recuentos, ¿de acuerdo? En los diferentes estados. Prácticamente yo destacaría mucho, como analizaremos al final, la lira turca, ¿de acuerdo? Está sufriendo bastante. También tenemos al yuan con posibilidad de elección de Donald Trump, lo que generaría un poco las tensiones entre China y Estados Unidos. Más que nada, de momento todo especulativo. Y sin más detalle, pues vamos a entrar ya en el eurodólar. Es un gráfico bastante pequeño de 5 minutos, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a uno de 30, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está pues prácticamente el movimiento. Desde la jornada del pasado viernes los inversores comenzaron a acumular posiciones en la zona del 1.1640 y superando sobre todo la situación del 1.1650, sobre todo generando esa ruptura en la madrugada del mercado asiático en el día de ayer, ¿no? Prácticamente vemos cómo esa superación del 1.1650 llevó al euro a prácticamente antes del cierre de mercado de Estados Unidos de situarse en torno al 1.1715, 1.17. En la madrugada, pues prácticamente se generó mucha volatilidad, el mercado comenzó a descontar o a moverse ante una victoria de Joe Biden, de acuerdo hacia el nivel del 1.1760, que prácticamente nos coincide con una resistencia desde el pasado mes de octubre, de acuerdo, cuando el mercado entró un poquito en rango hasta que consiguió romper la zona del soporte del 1.1740. Desde entonces la caída ha sido superior a los 100 puntos, desde el máximo al mínimo generado en el día de hoy tenemos una caída en torno al 1,40% en el eurodólar y realmente ha sido en torno a 170 pips. Desde los mínimos generados, el mercado ha recuperado ya 106 puntos, tenemos al euro cotizando por encima del nivel de los 1,17 y se enfrenta ante una resistencia bastante importante. Si el mercado sigue cerrando por encima de 1,17, podríamos ver posibilidad de llegada hasta el nivel máximo del día de hoy en torno al 1,1760. Lo que tenemos que tener en cuenta son los cierres por debajo del nivel de 1,17. 1,17, 1,1680 es un punto clave, ¿de acuerdo? Por si el mercado hace un retorno a testear la zona del 1,1640 y del 1,1620. Nos vamos a ir al mercado británico, concretamente al cable, a la libra esterlina, que ha sufrido bastante y que entramos dentro de un punto de inflexión entre Londres y Bruselas. La verdad que este fin de semana se vuelven a reunir, no hay que olvidarse del tema del Brexit, ya ha pasado un poco las elecciones, sí es verdad que el dólar se ha fortalecido en la nocturnidad, llegando prácticamente al soporte del nivel de 1,29. Aquellos que más o menos sigan las aperturas que realizamos en Wall Street, pues lo llevo diciéndose pues bastante tiempo en las últimas semanas, del soporte y resistencia en el cable. La resistencia prácticamente fue rota en el día de ayer, pero fíjense cómo el mercado al romper la zona del 1.3060 llegó incluso hasta el siguiente nivel, que era el 1.3150, quedándose a prácticamente 10 pips, y el retorno, ¿no? El retorno que realizó ante ese fortalecimiento del dólar a medida pues que Donald Trump comenzaba a posicionarse de una mejor manera, ¿no? ¿Qué pasa? Pues vemos como también en la zona del 1.2920, 1.29 el mercado minimizó esta mañana, hizo soporte sin perder, sin cerrar por debajo de dicho punto, e hizo pues una especie de soporte en la zona del 1.2915. Desde ese momento vemos como el mercado pues ha recuperado también 108 puntos, en torno a un 0,80%, y si el mercado en la próxima media hora consigue cerrar por encima del nivel de 1,30 y no se genera
pues alguna duda de algún retroceso hacia la zona del 1.30, 1.29.80, pues el cable podría intentar buscar y consolidar la zona del 1.30.60, expectante sobre todo ante esa situación de reunión a finales de semana. Por su parte, uno de los activos que el mercado esperaba con mayor movimiento, no, he de decir que no hemos tenido grandes movimientos como por ejemplo en las elecciones del año 2016 cuando ganó Donald Trump y por ejemplo el dólar yen pues pasó de niveles de 104, 105 hasta los 117. Es verdad que el mercado comienza un poco a posicionarse en cuanto al yen, no consiguió cerrar por encima de la zona de los 105, 10, 15, prácticamente llegó a niveles de los 105.30 yenes y desde ese entonces al cerrar por debajo incluso de ese nivel de los 105.30 el mercado retornó un poco pues al lateral como vemos, ¿no? en la situación del gráfico, es decir, el mercado retorna otra vez al espacio de rango que ha venido estableciendo en los últimos meses, sobre todo desde el pasado, de esa ruptura del pasado 21 de octubre. Y mientras el mercado no cierre por debajo de los 104.40, no podríamos ver una extensión hasta el nivel de los 104. A medida que el tema electoral no se decida, que se alargue más allá de esta semana, pues podríamos ver turbulencias en el mercado de divisas con mayor posicionamiento en tramos del yen. Nos vamos a ir al loonie, el dólar americano con el canadiense, también pues bueno, bastante volátil. La situación de fortalecimiento del CAD desde inicio de acuerdo de esta semana, vemos que prácticamente ha llegado a fortalecerse 270 puntos, eso viene a ser en torno a un 2,05%. Y bueno, la verdad que al llegar a las elecciones de Estados Unidos, pues desde esa caída inicial que decíamos de 270 puntos, el mercado ha rebotado unos 70-80. También hay que prestarle mucha atención a la divisa canadiense, muy dependiente del petróleo. Es verdad que Donald Trump pues, podría alimentar un poco el alivio a la industria del esquisto americano y también un poco termina salpicando a Canadá, prácticamente uno de los países que mayores exportaciones realiza de crudo. Y nos vamos a ir ahora mismo al dólar contra el peso mexicano. Vemos la volatilidad tan grande que ha generado en el par. Recuerden que en la sesión anterior comentábamos el soporte importante de los 21,50 pesos mexicanos y vemos dónde se ha venido a apoyar el mercado, ¿no? Lleva prácticamente desde el pasado jueves, día 29, intentando cerrar por encima del nivel del 21,50 y hasta en 3 y 4 ocasiones. ¿Qué pasa? Que hoy con la volatilidad, sobre todo en la nocturnidad, a eso de la 1, a las 2 de la mañana, pues el mercado llegó incluso hasta el nivel de los 22 pesos. La verdad que al no confirmar, no realizar una ruptura por encima del nivel de los 21,80 a 21,90, pues el mercado, vean cómo prácticamente deja aquí una mecha bastante interesante entre el 21,80 y los 22 pesos y ahora mismo pues está retornando a la situación de los 21,50. Incluso ahora ya se está situando por debajo de dicho soporte, ¿no? Hay que vigilar muy bien el nivel de los 20,80, el siguiente soporte a testear, porque prácticamente el dólar contra el peso pues está introduciéndose nuevamente dentro del rango establecido desde el pasado día 15 de octubre. La verdad que bueno, aquellas pues, situaciones de inestabilidad que estamos teniendo en países como México, ¿no? Con la pandemia tan dura que están recibiendo a nivel económico, pues termina salpicando también a otras entidades, ¿no? Pues como puede ser el sector bancario, especialmente que está bastante lastimado en el día de hoy. Y ya por último, vamos a ver pues el dólar americano contra la lira turca, que vemos, lo vamos a ver ya en un gráfico semanal, para que podamos observar cómo la lira pues sigue perdiendo terreno prácticamente desde los años 2013-2014. La lira pues ha perdido un 305% contra el dólar americano y sigue pues prácticamente camino alcista, ¿no? La verdad que la situación económica de Turquía no ayuda,
las tensiones tampoco, y eso pues como les decía, justamente con el peso pues sigue lastimando mucho más a los intereses de ciertas empresas y ciertos sectores, ¿no? que están metidos en ambos países. Por tanto, como lo vemos, prácticamente tenemos marcando máximo el dólar contra la lira turca en los 8,5 liras, ¿de acuerdo? Por dólar, y realmente donde se encontró toda la fortaleza o este último tramo que puede venir a cuento en cuanto al 7%, es decir, desde el jueves día 22 la lira ha perdido más de un 8% con respecto al dólar, y la ruptura de la resistencia del nivel, de acuerdo, de las 8 liras en este caso, pues ya creó un impulso alcista nuevamente hasta los 8,5, las 8,5 liras, ¿no? Y por último, vamos a ver la situación que nos ha generado el dólar contra el yuan chino, ¿no? Fíjense, prácticamente la caída que trae el yuan, de acuerdo, desde el mes de junio, en este caso caída del dólar, de acuerdo, el yuan se ha fortalecido en torno a un 7%, y el dólar frente al yuan ha perdido pues bastante recorrido. Si bien es cierto es que desde esta madrugada, desde este movimiento, hemos visto también cómo el dólar se ha fortalecido en torno a un 1,90%, llegó a cotizar cerca de un 2% de subida, pero a medida que se han ido pues, realizando nuevos recuentos de votos, y estas amenazas de Donald Trump vuelven a intensificar un poco la especulación de los inversores. La verdad que vamos a tener unas semanas por delante bastante interesantes. En cuanto al dólar contra el yuan, hay que vigilar muy bien los 6,64 yuanes y la parte superior los 6,76. Así que nada, mucha precaución, buena gestión de capital en estas semanas y próximos meses, que vamos a tener un mercado bastante agitado en el mercado, sobre todo de divisas. Muchas gracias a todos por estar un día más y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.